Baruch Hashem, Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Estamos en Parashá Kitizá, que se encuentra en el libro de Shemot, en el capítulo 30. Nosotros trabajamos con el trianual y estamos desde el 30-11 que empieza la Parashá y vamos a tocar hasta el 31-17. Como les estaba diciendo antes, vamos a dividir la clase de hoy en dos bloques. El primero vamos a trabajar la expresión de lo que significa el shekel, que está en la primera línea del 30-11 al 16, esa es la lectura que vamos a hacer ahorita. Y en la tarde vamos a trabajar lo que es el Ketore. No vamos a trabajar toda la parashá, vamos a trabajar solamente estos dos temas, pero ya van a ver lo interesante y lo amplio que vamos a aprender en estos dos temas el día de hoy. Bien, hacemos lectura de la Torá en los pasud del 11 al 16, capítulo 30, y comenzamos con el estudio. Al 16. Y le dijo el Eterno a Moshe: cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Eterno un rescate por su alma, para que no sufran plagas por él en todo camino. Para ello cada cual pagará medio ciclo sagrado, shekel hapodes, de 20 gueras el ciclo será conforme al Eterno. Todo el que fuere censado, o sea, de 20 años para arriba, daría la ofrenda al Eterno. Esta contribución para el Eterno será igual para el rico y para el pobre, para perdonar sus almas. Tomarás los aportes con los rescates y pondrás para sufragar el servicio del Mishkan y será para los hijos de Israel como memorial al Eterno como expiación por sus almas. Bien, chévere, algo así. Ok. Dice Rashi, en el Talmud, en el Tratado de Berajot 62b, con referente al Midrash Tanjuma, que habla sobre el shekel, explica que al contar los seres humanos de forma directa, numérica, 1, 2, 3, 4, expone a la persona a la inhará, al ojo malo, y al rigor del juicio divino, lo cual provoca la plaga. Al entregar cada individuo una moneda, se cuenta las monedas y no a la persona directamente. Rashi también aclara que el motivo por el cual el rico no dará más que el pobre es porque el uso del dinero era la base de los adanim, que eran las bases del Mishkan cuando iban a unir los zócalos con una parte con la otra. Se derretía todo lo que eran las monedas y con eso se hicieron los adanim, que también es el nombre de la unión de las dos partes que componían el Mishkan, ¿sí? Ahora bien, para comprar los sacrificios comunitarios diarios y para la expiación del alma, la base del santuario, todos tenían exactamente el mismo valor ante el cielo. Nadie puede adjudicar una mayor porción de expiación ni patrocinar que el anuncio de su propia dádiva es mayor que el del otro. Para eso, entonces, es que el Eterno determina que ni el rico va a dar más que el pobre, ni el pobre va a dar menos de la cantidad que se determinó. Hay un pasaje, en 2 Shemuel 24, hay un problema con David Amelech que se le olvidó esta cuenta, ¿sí? Se le olvidó que tenían que dar medio shekel, y miren lo que se cumple, cómo se cumple la Torá. Dice que se murieron 70,000 personas a causa de que David Amelech no contó con el medio shekel, sino que contó al individuo. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué el Eterno es tan estricto en algo que, si humanamente hablando, es más fácil? ¿A cuántos somos? Incluso, a veces cuando vamos a realizar el servicio de la ciudad,
los hermanos que están encargados de la célula esa semana cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora pregunto yo, ¿nos estamos matando? No nos estamos matando, no sé. Es interesante lo que dice la Torá, porque al contarnos, dice la Torá, que al contarnos uno a uno, podemos procurar una plaga. Y no fue metafórico, fue real. Con David Amelech, cuando contó, fue real. O sea, no es algo que fue por casualidad. De hecho, ¿cómo se detuvo la plaga? Cuando David compró la tierra para poder crear el templo. Cuando David Amelech dijo, bueno, entonces voy a comprar una tierra para... entonces el Eterno dijo, ok, ahora sí. Ahora sí se acabó la destrucción. Entonces, esto es algo que cuando lo sacamos de lo literal, ¿sí? Vamos a estudiarlo así. Cuando lo sacamos de lo literal, que no siempre nos dice el todo del por qué, porque no tiene sentido común que yo cuente a la persona y que por eso yo me voy a morir. No entiendo. Hashem, explícame qué es lo que estás diciéndome con esto de que si cuento uno a uno me voy a morir. Entonces nos ponemos un poquito más en la parte del alma, que también es la esencia del ser humano, porque el Eterno nos creó y nos formó, y para que pudiéramos ser un ser vivo, insufló de su aliento de vida. Entonces tenemos una parte física y una parte espiritual. Si trabajamos nada más la parte física, lógica, racional, y no trabajamos la parte espiritual, nos quedamos a mitad. No vamos a entender el todo. Ok, entonces viene el Arizal, un maestro de los sabios del pueblo de Israel del siglo XV, escribe un libro que se llama El Sha'ar HaKavanot, que es el libro de la intención correcta con el que tengo que hacer las cosas. Ahora, en lo que es Parashat Ki Tisa, el Arizal revela que la matemática espiritual detrás de la moneda, la Torá, especifica que el shekel completa a aquello que es 20 gerá, que era una moneda que existía, ¿sí? 20 gerá, como sale en Shemot 30:13, es por lo tanto medio shekel el equivalente a 10 gerá. El Arizal le explica, 10 gerá tiene que ver con la manifestación de las 10 sefirot, que son los atributos de Akadosh Baruj Hu. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hay una forma no física de nuestra alma, que son atributos, que son nuestras midot, nuestras cualidades, que van y se presentan delante de Akadosh Baruj Hu. Cuando el Eterno no es literal, ¿no? Yo quiero que lo entiendan, no es literal. Todo esto es para nosotros tener una conciencia de cómo un ser infinito que no tiene forma física se comunica con un ser finito como yo, que sí tiene forma física. Entonces, salgo de mi forma física y me convierto en el arquetipo del árbol de la vida, que son 10 sefirot. ¿Algunos conocen la forma de la 10 sefirot? Algunos no la conocen, mejor dicho. Es como un arbolito que tiene cinco esferas en el centro, 3 de un lado, 3 del otro, y se compone de Keter, Josmá, Binah, Gesed, Geburah, Tifer, Nesach, Yesod y Malkut. Estas 10 expresiones, cada uno de estos nombres que acabo de decir, son una cualidad de Dios que puso en el ser humano para que nosotros pudiéramos interactuar entre nosotros y pudiéramos conectarnos también con Él, ¿sí? El Keter es corona, Josmá es sabiduría, Binah es entendimiento, Da'at, que es la sefirot oculta, es la comprensión de cómo hacer las cosas, y fue lo que el Eterno le dio a Bezalel cuando iba a hacer la construcción del templo. En este mismo parashá que lo leemos, dice que le dio Josmá, Binah, Da'at, le dio sabiduría, entendimiento y comprensión de cómo llevar a cabo todas las cosas para construir el templo. Son atributos de Dios que les da al hombre. Ahora, Gesed es bondad, Geburah es rigor, Tifer es esplendor, y así va hasta Malhut. Todas estas cosas, dice el Arizal, que están en cada uno de nosotros. Pero para hacer un ser humano, para hacer un
Adán, dice la Torá en Maaseh Bereshit, en la obra de la creación, que cuando fue crear al hombre, dice, varón y hembra los creó, y llamó su nombre Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer entonces? No, Adán. Varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán. Java es el nombre que Adán le da a la mujer, no es el nombre que Dios le da. Dios dijo, Adán es hombre y mujer. ¿Cómo es esto? Porque Adán no significa nada más género, significa un ser completo, la humanidad. La humanidad se compone de varón y de hembra. Si no, no hay cela, no hay vida. Si no hay varón, no hay hembra, no hay forma de que el mundo se sostenga. Si hay puros varones, no se sostiene. Si hay puras mujeres, no se sostiene. ¿Qué está queriendo decirle la Lisa entonces con toda esta explicación de las 10 sefirot, de que somos luz, de los atributos de Dios? Nada más que yo no soy un ser completo por mí mismo. Eso es el todo. Cuando yo creo que yo estoy completo en mi persona y que no necesito de ustedes y que ninguno de nosotros no necesitamos, entonces yo soy había una comiquita cuando estaba pequeño de un muñequito que estaba en un planeta que tenía una flor, no recuerdo cómo se llama. El Principito, gracias. El Principito, él vivía en un planeta él solo y le daba la vuelta al planeta en un momentico y él lo único que veía era la florecita. Y no le quitaba la cúpula de la florecita porque si no la florecita se moría. Y no existía más nadie sino... Entonces él estaba pleno ahí, él y su florecita. Era un Dios allí, él solo. No necesitó a nadie porque él era inmortal, no se moría. Yo no sé cuántos capítulos había de Principito, pero yo veía que todo el tiempo era lo mismo. Y le daba la vuelta al mundo y le sacaba la florecita y se caía un pétalo cada vez que le quitaba la cúpula de la florecita, entonces la tapaba. Cuando nosotros creemos en nuestra humanidad, del ego, que no necesito a nadie, que yo estoy pleno, que yo estoy completo, esa es la plaga que me causa muerte y destrucción. Porque no me hago empático, no procuro el bien para otro, y la premura de la obra de la creación del Eterno para con todo lo material es dar. Dicen los sabios del pueblo de Israel que cuando Hashem no había creado el más materia antes de Maaseh Bereshit, la obra de la creación, que Dios no era bueno. Porque lo que hace que tú puedas ser bueno es el dar. Y Hashem llenaba todo en todas las cosas. Entonces, ¿cómo puedo ser bueno si no doy? Él llenaba todo. Entonces, contrajo su divinidad para que hubiera una creación. Nos creó a todos nosotros, para hacer el cuento largo corto, nos creó a todos nosotros y nos insufló de su aliento de vida, es decir, de su esencia. ¿Con qué motivación era eso? Con que tú quisieras dar. Pero el ser humano comió del fruto del bien y el mal, se hizo egoísta, cambió todo el orden de la creación y entonces el ser humano no quiere dar sino recibir. En sus oraciones personales, Hashem, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame. Yo quiero, yo. Dame salud, dame parnasá, dame mi pareja, dame una congregación, dame, yo quiero, yo. Porque soy un ser falto, soy un ser vacío. Necesito cosas y personas para sentirme pleno. La Torá, en la cuenta del Shekel, nos dice: no eres pleno, no eres completo en ti solo. Necesitas de tu hermano, necesitas de tu comunidad, necesitas comprender que debes crecer con
alguien a tu lado, y si tú crees que eres pleno en tu propia existencia, eso te va a destruir. Ahora, enséñalo en el tratado de El Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah número 11, lo siguiente: quien cumple la misbot de adquirir un ángel defensor, él actúa por medio del shekel, crea un ángel espectacular de bondad, como dice el Talmud en Megilá 13b, revela el poder de la protección en estos ángeles con el pacto de el sacrificio de yo dar algo de mí, no para mí, sino para todos. Sabemos pues que el cumplir una misbó y no todos lo, perdón, voy a explicarlo de nuevo, no todos lo saben. Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad que sí? Sí. Ok, absoluto. Ahora, ¿quién creó los ángeles? Dios. Me hizo a su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad que sí? Sí. ¿Tengo capacidad yo de crear? ¿No? ¿No tengo? ¿Tengo capacidad de crear o no tengo capacidad de crear? Por ejemplo, usted Ajá. acaba de decir hace ratito que el único que tiene el poder es Dios, el Eterno, el único creador es el Eterno. Ay, yo creo que usted explique eso. Ok, si me hizo a su imagen, conforme a su semejanza, yo pregunto, si yo tengo un gato, y ese gato tiene un gatico, ¿ese gatico es qué? ¿Un perro o un gato? Un gato. ¿Y qué capacidad tiene de crear? Otro gato. ¿Verdad que sí? Oh, pero si él fue creado, ¿cómo es que él también puede crear otros gatos? Porque fue hecho a una imagen y una semejanza para tener la capacidad de reproducirse. Ahora, la reproducción de nosotros es que cuando yo cumplo un mandamiento que Dios estableció en su palabra, algo bueno, y eso es en teoría energía, ¿verdad que sí? De bondad. Son los cumplimientos de mis voz, son energía. ¿Qué es un ángel? Energía. Para no complicar la cosa, no lo vamos a llamar energía. Lo vamos a llamar por el nombre que Dios estableció de cómo se deben llamar: ángeles. Ahora, yo cumplo una misma, creo para mí un ángel positivo. Yo lo creé con el cumplimiento de esa misma. Cuando yo parto de este mundo a la presencia de Dios, ¿quién es mi abogado? Se abre mi libro de vida. Y en el libro de vida mío está anotado: fulanito de tal día, tal fecha, tal hora cumplió esta misbó. ¿Quién lo presenta? La energía de ese cumplimiento de misbó se para delante del trono de Dios y dice: yo soy testigo de que él cumplió esa misbó. Ah, tú eres testigo que él cumplió esa misbó. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy la misbó tal, y él la cumplió este día. Fue para un general. Dios establece en su palabra el cumplimiento de ciertas cosas. Yo decido si las cumplo o no las cumplo, ¿verdad que sí? Yo tengo libre albedrío de decidir si las cumplo o no las cumplo. Cuando las cumplo, se hace un particular, se escribe mi nombre. Por eso el Eterno nos cuenta como pueblo y nos cuenta como individuo. Eso es lo que es el shekel. El shekel no nos está contando como individuo, nos está contando como pueblo. Pero cuando yo entregaba el shekel, fulano de tal entregó el shekel. Fulano de tal entregó el shekel. Ahora, no se cuenta en general como
que tú y tú y tú y tú entregaron el shekel, sino que todos entregaron el shekel. Va a haber alguno que otro que no entregó el shekel. Para él, en general, se entregaron todos los shekelim. Pero en su particular no está escrito en su libro de vida que él cumplió con esa misma. Por tal motivo, el ángel que tiene la ordenanza del Eterno de contarte de que tú fuiste incluido, no va a anotar tu nombre. ¿Sí me expliqué? Ahora, ese ángel que yo creé, que no es que lo creé como tal, sino que por el cumplimiento de la misma se adjudicó esa energía de Dios a mi nombre, va a ser un ángel protector. Cuando no cumplo la voluntad de Dios y hago lo que yo quiero, entonces también pasa lo mismo. Creo un ángel que está en contra de la voluntad de Dios, y ese es el ángel acusador que yo tengo. No es el mismo que tienes tú, ni que tienes tú, ni que tienes tú, porque si tú cumpliste esa misma y yo no la cumplí, me van a acusar a mí, a ti no. Entonces nosotros somos creadores de energías positivas y negativas para nuestro libro de vida en particular. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Pirkei Avot. Cuando yo cumplo una misbó de parte del Eterno, un mandamiento del Eterno, se genera para mí algo que me defiende. Eso se llama pariclí. ¿Sí? Que me eleva, que me conecta con la voluntad del Creador. A su vez, eso hace un escudo, un tris, hace un escudo en mi presencia, para que cuando venga algún mal de ojo, cuando venga alguna una mala intención hacia mi vida, no llegue a mi persona. Por eso es que el entregar el shekel genera en mí un ángel de bondad, protección, que me salva incluso del ángel de la muerte. Hay un decreto de parte del cielo de muerte. Pero ¿qué dice la Torah sobre la entrega del shekel? Que quita la plaga, que anula el ángel de la muerte. Entonces, si había un decreto este año para mi vida de plaga o destrucción de muerte, al yo entregarlo, creo un escudo protector a mi vida que me defiende de esa energía negativa. La importancia del shekel no es, ahora tengo un ángel protector que me defiende. No. La importancia del shekel es que al yo entender que cumpliendo mis voy a eliminar de mí lo que el Eterno dice en su palabra. Me hago consciente de lo físico, de lo literal, de lo natural que Dios estableció en su palabra por medio de este despertar en mi conciencia. ¿Sí? Ya le doy la palabra. Dijo que el shekel eliminaba, quitaba el ángel de la muerte. ¿Cuál fue lo que me mencionó? La plaga. La plaga. No lo digo yo, lo dice la Torah. No, pero usted dijo que está escrito en la plaga. Claro, lo que leímos ahorita. Ok. Chévere. Ahora, voy a dar un break porque sé que lo que dije muchos no lo han manejado antes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, y volvemos con la segunda parte. Ajá. Calé, David y Alejandro, no sé, las damas me organizan aquí. Iba a contar sobre Ajá. lo que habla de energía ángeles, pues, que Abraham cuando fue circuncidado, ¿verdad? Él tuvo la imagen de parte del Eterno de crear 3 ángeles, uno que fue para la sanidad, ¿verdad? Y otro fue el ángel para el juicio que veía para Sodoma y Gomorra, y el otro ángel eran 3 ángeles que él creó en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando yo leí eso y empecé a estudiar, dije, wow, ¿cómo nosotros podemos crear ángeles? Y es verdad, tus buenas actitudes crean energía buena, pero tus malas actitudes te crean los acusadores. Entonces nosotros tenemos que hacer buenas obras, portarnos muy bien, porque estamos creando, son ángeles acusadores que nos pueden acusar, y si no hacemos las cosas como el Eterno ha querido, tenemos más acusadores que el que nos defienden. Nosotros estamos creando las energías. Por eso que el hombre es tan importante cuidarse en todo, cuando tú te levantas, tu relación íntima, en todo, porque tú estás creando energía, y esas energías son las que te asustan. ¿No? Que yo me
Gracias. Por eso, Ajá, oí. esto del empadronamiento o esto del chequeo es nada más que para esto. Porque cuando vemos en otra parte dice, bueno, el que no puede llevar una palomita o un animalito, yo Sí. no de mí. Entonces Sí. este chequeo era más que el empadronamiento. Este shekel era para darnos a entender de que el unirnos para un propósito, así el dicho popular, la unión hace la fuerza. ¿Qué se hacía con los shekel, con el shekel? Se fundía. ¿Para qué? Para hacer los adanín. ¿Qué es un adanín? ¿Qué era el adanín? Eran las bases del templo que unían, del Mishkan, que unían una columna con la otra. Era como un eje, sí, era la columna principal. Lo que hace que nosotros podamos caminar en nuestra columna vertebral. Tiene muchos eslabones, pero todos están soldados uno con otro, ninguno se separa. Por eso es que en la representación del shekel es fusionarnos. Porque imagínate tú que yo agarro el shekel y yo corto el shekel y le pongo una marquita y lo entrego. Ah, mira, o sea que ahí está el shekel mío. Sí, porque yo le hice una marquita, ¿ves? Ahí está. Y el tuyo, ¿tú le hiciste marquita? No, yo no hice marquita. Ah, ¿cómo que no entregaste el shekel? O sea, creaba, si yo lo dejo de una sola forma, creaba una especie de competencia entre nosotros. ¿Qué hizo el Eterno con los shekelim? Los fundió, los derritió todo. Nadie sabe qué pedacito es de quién. Cuando nosotros nos fusionamos como congregación, cuando nosotros nos unimos como congregación y tenemos un solo pensamiento para el servicio del Creador, no importa a quién le preguntes, todos vamos a tener la misma imagen. Cuando no estamos fusionados, entonces yo tengo una opinión, tú tienes otra, tú tienes otra, tú tienes otra. Y no es que son malas tener distintas opiniones, es que cuando una opinión desecha a la del otro, ya no hay fusión. Hablaba lo que el Nací nos decía allá arriba, que hemos estado hablando toda esta semana sobre eso. Qué bueno es que cuando, y le decía este momento yo lo atesoro mucho, le decía al Nací, porque él y yo tenemos diferencias de pensamiento en muchas cosas. Y nosotros hablamos todos los días. Y a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, a veces él se ríe con lo que yo le digo, a veces yo me río con lo que él dice, a veces nos paramos molestos. Y ese compañerismo nos hizo crecer, tolerar la opinión del otro, llevándola al principio de la Torá, que es lo que nos une como hermanos, sin importar si tú crees que tienes razón o no tienes razón, el cortejar el punto de vista tuyo como que si tiene el mismo valor que el mío, es lo que hace que tenga vida, siempre y cuando esté basado en los principios de la Torá. Cuando se separa de los principios de la Torá y se va a otras cosas, tenemos que limpiárnoslas, tenemos que fusionarlas, quemando todo lo que es. Cuando tú fundes un metal, siempre tienes que sacar la basura, los residuos, ¿sí? ¿Cómo se llama? La escoria. Increíble, ¿no? ¿Cómo se llama? Que el hermano es artesano, él es el que funde todas las piezas que nosotros utilizamos. Bendito el Eterno, el hermano Orlando con toda su... Paga la cuña. Necesitan algo, el hermano Orlando.
evalúese. Entonces, esa escoria que impurifica el metal tiene que salir de nosotros. ¿Cuál es la escoria? El ego, el yo tengo la razón, tú no, el molestarme porque no tienes mi mismo punto de vista, tratando de convencerte al 100% que tienes que pensar como yo. Ahora, si tengo un pensamiento contrario a la Torá, esa es mi escoria que yo debo eliminar. Y todos tenemos que estar de acuerdo con eliminar esa escoria de nuestra vida, porque si no, entonces el metal no va a fraguar correctamente y se va a fracturar. Por eso es que nosotros tenemos que relacionarnos más, tenemos que unirnos un poquito más para comprender los puntos de vista y limpiarnos esa escoria que no está apegada a la Torá. Ahora, por eso es que cuando hablamos de cómo es nuestra formación intelectual a comprender la Torá, no se puede basar en mi punto de vista, en mi percepción humana. Todo esto tiene bases. Hablando hace un rato con los caballeros, uno me preguntaba, ¿y cómo se discute la Torá entonces? Pues tiene principios, tiene bases, tiene normativas. No la puedo discutir con un intelecto basado en pensamientos occidentales. Tengo que apegarme a quien se le fue dada la Torá en Monte Sinaí, al pueblo de Israel. Si entonces yo voy a Roma a preguntarle cómo se estudia la Torá, ¿tiene sentido? ¿A quién tengo que ir? Al sabio de los pueblos de Israel. Oh, pero no me gusta cómo piensa muchas veces porque no los entiendo. Bueno, pero es que tienes que ver su punto de vista en todas las facetas que ellos presentan para que a ti se te desarrolle el cómo es que se debe estudiar la Torá, porque no la puedes estudiar según tu propio concepto, porque si no estás estudiando Biblia, no estás estudiando Torá. Ese es el, ¿cómo fue que dijimos hace un rato? La escoria que debo limpiar de mí. Tengo que ser consciente, tengo una escoria. ¿Cuál es esa escoria? Querer interpretar la Torá según lo que yo entiendo, en mi limitación humana. ¿Con quién me tengo que fusionar? Con los Hadanim, con los que han entregado el shekel desde el principio, con los sabios del pueblo de Israel, que tienen mucha variante de pensamiento. Por eso es que no nos vamos a limitar a nuestra era, a nuestra conciencia, y nos vamos a fusionar con el pensamiento de los sabios. Ahora, quiero avanzar porque no nos vamos a pasar de 45 minutos. Está ya. Ajá. Dime, David, dime, tranquilo. Me llama la atención, porque no le digo nada, que dice los censados de 20 años para arriba, los de 20 años para abajo. ¿Qué pasa con ellos? No les va a pasar nada porque no son censados, no son padronados, no son contados. Pero ¿por qué? Actualmente, después de los 13 años, tú eres contado como hombre porque haces el Bat Mitzvah. Para la cuestión de servicio del Mishkan, el trabajo no lo podía hacer un muchacho de 13 años. Era muy fuerte, era muy pesado. Todo lo que se tenía que hacer a nivel de trabajo en esa época era de una forma física muy... necesitaba fuerza física. Entonces no podía contar a un muchacho de 13, 14 años, de 12, de 15, para que hiciera el trabajo de un hombre, de cargar peso, de cortar un árbol, de cargar la leña, de fundir un metal. Entonces no te voy a contar porque no te estoy considerando, al contrario, como estoy considerando la limitante de tu fuerza, es que no te estoy contando para que hagas un trabajo. ¿La expiación de ellos estaba garantizada? Por sus padres que estaban cubriendo esa cuota. De igual forma, ahorita,
para que se comprenda, un muchacho antes de Bat Mitzvah de 12 años, de 11 años, porque a los 12 ya empiezan como a darle un poquito para que se suelte y no pierde el miedo a la hora de dirección de un servicio. Un muchacho de 10 años puede dirigir un servicio. Así sepa. ¿Puede dirigir el servicio? No. ¿Por qué no lo puede dirigir? Porque considerando que todavía es un niño, que su cerebro no ha entrado en un nivel hormonal de desarrollo y todavía piensa como un niño y está tocando cosas sagradas, no lo vamos a exponer a que cometa un error y nos involucre en el error. Por ende, no es que no lo consideramos para que participe, es que precisamente considerándolo, porque su mente todavía, por el proceso químico de su cuerpo que no se ha desarrollado, no tiene la facultad de yo decirle siéntate y se va a quedar. Incluso a muchachos de 15, 17, 18 años, a veces uno le dice siéntate y no se sienta, ¿verdad? Entonces te podrás imaginar uno de 10. Dejar al niño que sea niño es importante. Ahora, dicen los sabios del pueblo de Israel que entonces, cuando este niño que todavía no está apto para dirigir un servicio, los pecados que él cometan, y esto es extraño porque dice que los del padre no lo pagarán los hijos y los de los hijos no lo pagarán los padres, pero hay como una regla que cuando el niño todavía no tiene la conciencia, que no ha pasado los 13 años, los pecados que haga él son del papá. Por eso es bueno corregirlo mientras no te creciendo. Instruye al niño para que... ¿Sí? De los 13 o 12 a los 27, 8 años de gracia que Hashem da a los padres con los hijos y no con los padres. No se reconcilia con el perdón. Es decir, que si tenemos un varón que no ha entendido, tenemos que esperar que tenga 20 años, pues, de salvaje. Ahora, no. Sí, mira. Está en la raya. Ay, tú sabes. Mira. No. Por eso es que, ¿a qué edad empieza a estudiar un niño Torah? A los 5 años. ¿Cuál es el primer libro que estudia un niño en una yeshiva? ¿Ah? No. Vaikra. ¿Qué es Vaikra? Aprender a servir. Te dan primero al niño una instrucción simple de servicio. ¿A qué viniste a este mundo? A servir. A hacer la voluntad del Creador. A hacer la voluntad de tus padres. Listo. El último libro que estudia un niño a los 10 años ya, que hace el ciclo desde Vaikra, es Bereshit. A los 10 años ya entiende lo que es el Midrash de Bereshit. Bereshit es otro mundo. Los primeros 16 capítulos de Bereshit, que es la obra de la creación, no tiene nada que ver con la forma física que nosotros manejamos. Seres inmortales que estaban en un huerto del Edén, que hablaban con animales, que hablaban con serpientes, que caminaban con Dios, que hablaban con ángeles, que tenían espada de fuego. ¿Qué es todo esto? Un hombre que vivió 900 años, otro que vivió 300, caminó con Dios. ¿Qué me está hablando la Torah aquí? Esto es verdad, esto es literal. No sé. A los 5 años eso no lo entiendo. A los 10 años más o menos voy comprendiendo, porque es como una comiquita que me están contando del superhéroe que vuela, que tiene poderes, que lanza rayos por los ojos. Todo eso es Bereshit. Un superhumano. Los hijos de Jacob. Los midrajes, los hijos de Jacob que cargaban piedras de toneladas. Que cuando José se presentó con su hermano, todo Misraim escuchó el grito que José. O sea, ¿qué me está contando la Torah en Bereshit?
cosas que no entiendo. Una torre que se acercaba a Dios y Dios se paró frente a los hombres y le dijo: ahora van a vivir 120 años y no contendrá más mi espíritu con su carne. ¿Qué me está diciendo todo esto? ¿Es literal? ¿No es literal? ¿Cómo lo veo? No tengo la madurez para comprenderlo cuando soy un niño de 5 años. A medida que voy creciendo, que voy entendiendo que la principal función de mi vida es hacer servicio al Creador, es que yo puedo entonces tolerar la grandeza de la obra de la creación para mi vida. Esto es fusionarme, quitar se me olvidó otra vez la palabra. Es que la escoria, es que es tan fuerte que la borro de mi mente. Borro la escoria, el ego de mi mente, para que entonces cuando me digan: los sabios de Israel dicen tal cosa, yo no diga: tenga humildad de decir: wow, ellos lo han estudiado toda su vida, tienen un nivel de comprensión muy diferente al que yo entiendo, lo han estudiado durante siglos, de generación en generación, en algo tienen que tener razón porque ese pueblo es eterno. Yo no. Mi nación tiene... ¿Cuántos años tiene Venezuela? Un bojote, pero un bojote que no tiene nada en comparación con el pueblo de Israel, que tiene 4.785 años. Nosotros tenemos 300 a lo mucho. 4.786, perdón por quitarle un año. 4.786 comparado con 300, no somos un feto. Ya le quité 1.000 años, pero es para poderlo alcanzar. Mira, 2.000 años comparado. Mira, tengo 2.000 años sin templo. 2.000 años sin templo. Y se mantiene, no importa lo que hayan vivido, esa gente está ahí cumpliendo Torah. Y yo voy a decir que tengo 300 años y tengo 30 años en esto, que yo sé más que ellos. ¡Wow! ¿Dónde está mi escoria? Tengo la escoria por todos lados. Esto es lo que, mira, dice el tratado de Yevamot 62b. Los discípulos de Rabí Akiva, que eran 24.000, murieron por lo siguiente: por no respetarse unos a otros. Todos eran eruditos de Torah, todos eran uno más sabio que otro, todos eran personas que comprendían toda la Torah, pero por no considerarse, por no contarse, por no tener compañerismo, dice el Talmud, que vino una plaga y mató a los 24.000 personas muertas por una pandemia de ego. Yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo mejor que tú. Todos los maestros, ¿quién es mejor entre todos nosotros?, se preguntaban. No, yo, el yoísmo. No, yo tengo la razón. No, tú estás equivocado. No, ese punto de vista que tú estás diciendo, eso no tiene nada que ver. Yo tengo la base de esto, tú no tienes base. Yo sí tengo, yo no tengo, tú sí tienes, yo sí tengo. Ese ego, que fue una plaga de no considerarse, hubo una guerra, porque hay dos comentarios en el Talmud que habla sobre de cómo murieron los 24.000 discípulos. Uno dice que fue por la plaga y otro dice que fue por una guerra. ¿Cuál es la unión de los dos comentarios? La plaga era el ego de no reconocerse. Fueron a la guerra con ese ego, y si tú le tienes tirria a tu compañero, tú le vas a defender de la muerte, tú quieres que se muera. En lo que venía el enemigo y venía a atacarle, tú decías: qué bueno que se va a morir fulano, porque entonces voy a quedar yo solo. Y así pensó cada uno y se murieron todos. Terrible, ¿no? A veces nos pasa aquí, perdón, no, yo soy el que tengo la razón y tú no tienes la razón, y no nos valoramos y no nos queremos y no nos apreciamos. Como decía el Nací de arriba, qué fácil es entonces molestarse con el Nací, molestarse con el Di, molestarse con el Moré y no venir más.
¿Quién se está matando? La persona que se va. Ahora, yo pregunto, si una persona se va de la comunidad, de la congregación, ¿puede abrir un rejal? No está cumpliendo mi voz. ¿Puede decir un Kadish? No, porque no tiene minyan. El no considerar a tu hermano para cumplir mis voz, creyendo que tú puedes cumplir lo mismo tú solo en tu casa, tú solo en tu comprensión de la Torah, hace que venga una plaga de destrucción y te muera, porque el incumplir una misbó te lleva al incumplimiento de otra misbó, y el cumplir una misbó te lleva al cumplimiento de otra misbó. Y si tú cumplías una misbó y la dejaste de cumplir, tú estás creando un ángel el acusador que dice, ahora tú no guardas. ¿Y por qué fue? No, porque yo no di mi brazo a torcer, porque mi opinión era más importante que la de él. Te moriste, te llegó la plaga, creíste que tú eras único. Esa es la palabra que tiene tú para buscar al criado ajeno. Te creíste único. Y principito. Eres tú y más nadie. Eso nos mata. Y es lo que queremos evitar. Después de la muerte de los 24,000 discípulos de Rabbi Akiva dijo, preguntó al Eterno, ¿qué fue lo que me faltó? Y fue enseñarles el amor a tu prójimo. Y Rabbi Akiva tuvo una reconstrucción de todos sus discípulos y nada más tuvo 5 después de eso. Rabbi Meir, que es considerado el papá de la Mishnah y la Gemara, de la Torah Shevial Peh, oral. Rabbi Yehudá, un gran Tanaín que tiene aproximadamente 300 comentarios dentro del Talmud. Para que se den una idea. El que tiene más comentarios, aparte de Rabbi Yehudá, llega como a 50. Y el otro tiene como 23. Y él tiene 300. O sea, está muy por encima en aceptación de todo el pueblo de Israel en sus comentarios. Es un gran sabio. Rabbi Yossi, que escribe parte de la Baraita. Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribe el Zohar. Y Rabbi Eliezer ben Shamua, que era el anciano, que era un sabio del pueblo de Israel de muy avanzada edad, que su premura era la paz para con su prójimo. Estos 5 discípulos fueron los 5 posteriores discípulos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva muere de una manera muy, muy terrible, y sus discípulos entendieron que solamente amándose unos a otros iban a poder alcanzar un lugar delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Yo quiero que nosotros alcancemos un lugar en la presencia de Akadosh Baruj Hu, y no lo voy a lograr yo solo, lo necesito ustedes. Necesito que nos unamos en un pensamiento de querer servir al Creador y quitar la idolatría de nuestra mente del becerro de oro, de apartarnos para hacer cosas que Dios nos mandó. Para poder hacer la voluntad del Creador debemos estar juntos, no solos. Eso es el medio shekel en mucho. Eso es la primera parte de la parashá del día de hoy. Yo sé que quedan preguntas, pero vamos a subir al Minjá. Quisiera leer un momentico para corroborar Y lo que está diciendo. perfecto, chévere, seguro. Un pedacito nada más, 30 segundos. Dice, el autor de Minhag Lulá cree que la prohibición de exceder o disminuir del medio shekel era para no entorpecer el censo, ya que los medios ciclos recogidos correspondrían exactamente al número de censados. No así si alguien se excediera. Otro exenta cree que verdaderamente la razón es que la Torah quiere recalcar que tanto el rico como el pobre necesita la misma expiación para sus almas, y que éstas no tienen valores diferentes, acondicionadas por posesión materiales o por falta de ellos.
Además, el hecho de que se pida medio shekel y no uno completo, es que queriendo indicar que toda contribución no representa más que un fragmento del conjunto. Toda persona necesita a la otra para formar la tan anhelada unión. El mensaje, solo nadie es nada. Amén. Así es. Gracias. Bueno, mi pregunta es que el medio